¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro curso de inducción en lo que viene siendo la materia de español. Hay que recordar que vamos a seguirnos preparando para que el día de nuestro examen de admisión pues sea más fácil poder contestar, sea más fácil aprovechar el tiempo y obviamente poder obtener un buen resultado de tal manera que pues podamos pasar nuestro examen de admisión y podamos ocupar un lugar en esta escuela de bachilleres Venustiano Carranza. Vamos a continuar hablando acerca de lo que son las reglas de la escritura, con las letras que de alguna manera, pues obviamente siempre son muy relacionadas en conforme a su fonía y en cuanto a su escritura, pues tenemos dudas cómo escribir. Como nos quedamos anteriormente con la B y la V, ahora vamos a continuar con otras letras que también en cuanto a su fonía tienen muchísimo parecido, como lo es la C, la S y la Z. Entonces, para esto vamos a ir analizando las reglas ortográficas para poder escribir con la palabra, o en este caso, perdón, con la letra C. Dice, las palabras terminadas en ción, ahí está marcada precisamente en negrita, en este espacio, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos hacer o cuándo vamos a saber que se termina con ción? Dice, es cuando sean derivados de vocablos que terminen en to, tor, do o dor. Entonces nos pone un ejemplo, ¿verdad? La palabra corrupción viene de corrupto. Entonces yo aquí veo, termina en to. Entonces, si esta palabra la vemos, si termina en lo que viene siendo ción. ¿Por qué? Porque termina con el sílabo to. Entonces, por eso, cuando escribamos corrupción en esa conjunción de esa palabra o de acuerdo a cómo la estamos utilizando en el diálogo, tiene que terminar con ción, pero utilizando lo que es la C. Otro ejemplo es atención. Atención también es un ejemplo donde se utiliza la letra C porque viene de la palabra que termina con to, que viene siendo atento. Tenemos otros ejemplos como ocupación, cuando viene de ocupado, que también termina en do. Ahora bien, sin perdernos, vamos a ver cuál es el contraste. Aquí estamos viendo la regla de cuándo vamos a escribir la letra C en este ejemplo de Sion, pero vamos a ver los ejemplos contrarios que serían con S. Es decir, aquí lo tenemos. Los afectivos terminados en oso, osa. Bueno, pero lo que nos interesa en este caso para hacer contraste es el número 7, donde nos dice palabras terminadas en sion. Ah, fíjate qué parecido. La fonía es la misma, pero aquí ya es con S, ya no es con C como lo teníamos aquí. Ahora cambia. Esta es con C. Ya aprendimos que es cuando terminan palabras en to, en tor, en do o en dor. Y tenemos aquí estos ejemplos. Corrupto, corrupción, atento, atención, ocupado, ocupación, ejercitado, ejercitación. Pero con la letra S nos dice que cuando sean derivadas de vocablos terminados en so, sor y sibo. Entonces tenemos aquí un ejemplo como inversión. Inversión viene de la palabra inverso. Entonces, al terminar con so, esta no la podemos escribir con la letra C, porque de acuerdo a la regla ortográfica sería con S. Por eso aquí tenemos inverso, inversión. Agresión también va con S, porque viene de agresor. Y aquí estamos viendo una regla que sor termina también, se escribe con S. Converso termina en so, por eso si usamos la palabra en conversión, pues obviamente va a ser con S. Y así pudiéramos, otra palabra puede ser expresión. Expresión va con S porque viene de expreso. Entonces, esta primeramente es lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos distinguir cuándo vamos a utilizar la letra C y la letra S en estas palabras que terminan con ción y que de acuerdo a la fonía, es decir, de acuerdo a cómo se escucha, pues tenemos la duda de si escribirlo con S o con C. Aquí ya hemos aprendido la regla para que cuando en el examen nos pongan algún conjunto de palabras, sepamos saber qué letra vamos a colocar. Vamos a continuar con lo que viene siendo la letra C. ¿En qué más vocablos o en qué más términos o palabras vamos a utilizar la letra C? Dice entonces, el infinitivo de los verbos terminados en ser, sir y siar, pero hay una excepción. Cuando hables de toser, de ansiar,
de extasiar, de asir, de desasir, coser, ser y liciar. Así, en estos casos no vamos a poder utilizar estas terminaciones porque es una excepción a la regla. Todo lo que termine en infinitivos de ser, sir y siar va a ser con C. ¿Qué significa esta cuestión? Pues sí, que siempre que terminen, pues vamos a utilizar, pero estas palabras que parece que son muchas, una, toser, dos, ansiar, tres, extasiar, cuatro, asir, cinco, desasir, seis, coser, siete, ser y ocho, liciar. En estos casos, ¿sí? Que acabamos de contabilizar, que son siete, son los únicos en los que no va a aplicar esta regla de los verbos terminados en estas palabras. Los ejemplos correctos serían nacer, va a nacer Juan, te quiero decir algo, voy a vaciar el tinaco, ahí sí podemos utilizarlo con la letra C y cualquier otra expresión que se nos venga a la mente, excepto las 7 palabritas que ya acabamos de enumerar y que aquí las estamos viendo en nuestra pantalla. Número 3, otra regla con C. Siempre el plural de las palabras terminadas con Z. Ya sabemos que las palabras singular es uno y plural son muchos. Si las palabras en singular terminan en Z, al convertirlas en plural se va a hacer con C. Ejemplo, luz singular y termina en Z. Pero si ya queremos decir apaga las luces, ya lo vamos a escribir con C. Y en singular hubiéramos dicho apaga la luz o prende la luz. Si hablamos del pez, que quieres que te compren un pez, pues sabemos que es con Z. Pero si ya le vas a decir a los papás que te compren varios peces, sabemos que se va a convertir con C. Cruz o muchas cruces. Aquí es lo mismo, cruz termina con Z, era muy feliz con Z, o hablamos de todos nuestros amigos, de toda nuestra familia, éramos muy felices. Entonces, fíjate cómo cambia totalmente la regla, porque en singular se escribe con Z y podríamos decir que en plural se corrige con S y va a terminar con S. Muy diferente a lo que teníamos pensado, que a lo mejor como en singular lo escribimos con Z, al escribir cruces también iba a terminar con Z y no es así. Se cambia precisamente por las otras dos letras de las que estamos hablando ahorita, que vamos a hacer las diferencias de cuándo aplica la C, cuándo la S y cuándo la Z. Todas las palabras, número 4, todas las palabras terminadas en cia, cie y cio también se van a escribir así tal cual está marcado con C en esta terminación. Ejemplos son democracia, para ver el ejemplo de cia, especia, silencio. Pero hay una excepción. La palabra magnesia o magnesio, sean masculino o sean femenino, es una excepción que tampoco se va a escribir con C. Gimnasio e iglesia. ¿Sí? Estas excepciones obviamente ya están marcadas por lo que viene siendo la lexicología y lo que viene siendo la gramática, ¿verdad? No se nos da una explicación tal cual, sin embargo, tenemos que, así es como debemos de aprendernos las reglas. Número 5, las palabras terminadas en sida, ¿sí? Como por ejemplo de matar, cuando hablamos de un homicidio y le decimos el homicida, ¿sí? El fungicida, el insecticida, ahí termina con C. Ahí vamos a utilizar la palabra sida con la letra C. Número 6, las terminaciones que denotan diminutivos y respectivos. Acuérdense que diminutivos es hablar como si fuera chiquita la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el niño, niñito, la mesa, mesita. Entonces dice, en estos casos, ¿sí? Se va a terminar como las palabras de sillo, cito, esito, esillo, esita. Ejemplos de estas palabras van a ser hombrecillo, cofrecito, pececito, ¿sí? Estos van a ser ejemplos de cómo van a terminar en sillo, cito, esito, esillo y esita. Número 7. Las palabras terminadas en ansia, ansio y encía, excepto ansia con S y nos pone un nombre propio como lo que es hortensia. Entonces, ejemplos de palabras que terminan en ansia, ansio y encía, donde vamos a utilizar precisamente la letra C, serían independencia, decadencia y cadencia. Aquí estamos viendo en estos ejemplos las palabras que terminan
con ansia, ansio y encia. Y obviamente se están escribiendo con la letra C, que regularmente tenemos una forma de identificarla, es decir, la C de casa y el S de sol, cuando realmente, pues las dos tienen un nombre muy diferente, son muy parecidas en cuanto a su fonía, en cuanto a su escucha, pero realmente estamos hablando de la letra C. Ahora vamos a hablar de la siguiente letra que se llama S. Y no tendríamos que aclarar que la S de sol o la C de casa. Simplemente es C y en este caso ahora vamos a entrar con la S, que es muy diferente a este tipo de situaciones. ¿Cuándo vamos a utilizar la letra S? Cuando se terminen a ciertos afectivos, ciertas palabras afectivas en oso y osa, como cariñoso, impetuoso, graciosa, chistosa, hermoso, hermosa. Ahí podemos utilizar estas palabras enoso y osa y sabemos que en este caso el parecido o la confusión entre oso y osa sería tal vez con la letra Z, porque obviamente pues no pondríamos aquí la C, sino diría oco u oca. Aquí cuando escribamos hermoso, cariñoso, impetuosa, pues la duda sería si con S o con Z, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo que va a ser con S. Regla número 2. Las palabras terminadas en ísimo o ísima, como buenísimo, finísima, altísimo, altísima, hermosísima, ¿verdad? Aquí en estos casos vamos a saber que vamos a estar utilizando la letra S. Número 3, en los gentilicios terminados en es, esa y ense. ¿Qué son los gentilicios? Para si hay alguna duda en cuanto a esta palabra, ¿qué son los gentilicios? Los gentilicios son palabras que se utilizan para expresarnos a toda una población de un país, por ejemplo, México, mexicanos, Chile, chilenos, Argentina, argentinos, ¿sí? Entonces dice, cuando esos gentilicios vamos a utilizarla es, por ejemplo, los de Génova, pues genovés, y aquí está, y lleva acento en la E, ¿verdad? Los de Córdoba, cordobesa, aquí está la ESA. Los de Sinaloa, sinaloense, aquí está la ENSE. Igual nosotros, ¿verdad? Coahuila, coahuilense, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Los de Portugal, portugués, ahí estaría la S. Son algunos ejemplos para irlos identificando. Regla número 4. Los verbos terminados en zar, como abusar, progresar, ingresar. Aquí volvemos a decir lo mismo. Esta letra se nos va a confundir mucho con lo que es la Z, porque dices, abusar es con Z. No, es con S, porque termina en zar. ¿Sí? Progresar será con Z, no, porque termina en zar, entonces es con S. Y aquí lo bueno es que si se fijan, no nos pone excepciones, como en la C, que en ciertas palabras, como veíamos acá en ser, sir y sear, y también en ansia, ansio y encía, había excepciones que tenemos que aprendérnoslas para no confundirnos. Número 5. Los vocablos terminados en ismo. Por ejemplo, cristianismo, socialismo, capitalismo, espejismo, todas estas palabras que terminan en ismo, ¿sí? Vamos a utilizar la letra S. Número 6. Los prefijos dis, des, que significan separación. ¿Qué es un prefijo? Un prefijo es una letra o una sílaba que vamos a utilizar antes del inicio de una palabra. Por eso aquí vienen al principio. Prefijo, viene desde el principio. Ejemplos. Disculpar, ¿dónde encontramos? Al principio. No como en todas las demás reglas de aquí, que lo hemos visto al terminar. Ahora son palabras en las que vamos a iniciar. Disculpar, descompuesto, disponer, desayunar. En todas estas 4 palabras que les estoy dando de ejemplos, hemos visto que inician con dis y que inician con des. Y la última, pues ya la habíamos visto, la adhesión, que decíamos que es cuando terminen en so, o sor o sibo, ¿verdad? Para hacer el contraste con sion cuando se escribe con S, ¿sí? Esa es la diferencia. Vámonos entonces ahora a lo que es la letra Z.
esta tiene 6 reglas. Dice, la primera es todas las que terminen en ansa y asgo. Ejemplos, hallazgo. Ahí está. Esta sí es con Z. Ahí está la letra Z en el compuesto asgo con la palabra hallazgo. Bonanza, otra vez. Noviazgo, ahí está. El asgo y el ansa. Número 2, cuando los sufijos sean es o esa. Aquí nos habla que sean terminaciones. Por ejemplo, brillante, pero ahora quieres hablarlo en otro término. ¿Cuánta brillantez? Ah, pues es con Z, ¿verdad? ¿Cuánta fineza? Pues es con Z, ¿sí? Es que él es tímido. Ahí estamos hablando en singular y de una persona en masculina, pero podemos decir, es que tu timidez no te deja avanzar. Ah, pues aquí encontramos la palabra timidez con el vocablo es y sabemos que ahí va a terminar con Z. ¿Sí? Los patronímicos terminados en es, aquí los patronímicos se refiere precisamente a nombres propios como apellidos, Álvarez, Enríquez, Martínez. Sin embargo, sabemos que en los patronímicos o en los apellidos, pues muchas veces ha existido errores ortográficos dentro de las actas de nacimiento y pues bueno, se tienen que ir así tal cual fueron registrados en su momento. Los sustantivos en aso y asa que significan precisamente cuando expresen un aumento o golpe. Por ejemplo, manazo, ahí termina aso, ¿sí? Golpazo, cabezazo, carrazo y portazo. Es una manera de nosotros expresarnos dando a entender que algo, o sea, qué carrazo traes, ¿verdad? O se dio un cabezazo y decimos qué cabezazo le dio, ¿verdad? El balón o entre dos personas se dieron un golpe y fue un cabezazo muy fuerte. Es la forma de expresarnos ahí como un golpe. Número 5, los verbos que terminan en izar, como por ejemplo, moralizar, evangelizar y organizar. Vamos a organizar la fiesta. Hay que evangelizar a los niños del catecismo. Entonces aquí utilizamos la letra Z. Última, los adjetivos y sustantivos terminados en iso o isa, como la niña es muy enfermiza, o un alimento como lo es la longaniza, ¿sí? Aquí en estos ejemplos vamos a usar la Z. Bien, ¿cuál es el secreto de todo esto, aunque parezca muy largo? Que todas estas 7 reglas de la letra C, las 7 reglas de la letra S y las 6 reglas de las letras Z, tenemos que aprendérnoslas. Primero memorizando, pero lo más importante es la práctica. Tenemos que practicar, tenemos que escribir y tenemos que estar leyendo para que nosotros podamos, entonces, en todo caso, estar familiarizándonos más con este tipo de letras que, como dije al principio, por su fonía se identifican y tenemos dudas muchas veces de qué letra usar al momento de estar escribiendo o expresando nuestra lengua de forma escrita. Aquí tengo unos ejercicios. Dice, escribe qué letra será. C, S, Z. Número 1, capacidad. Pues a mí me suena que puede ser cualquiera de esas tres, ¿verdad? A mí me suena que es capacidad. Usted váyale pensando si va a ser C, S o Z. En la 2 me suena que quieren hablar de capaz. En la 3 fugacidad. 4 anuncio. 5 ambicioso. 6 hermosa. 7 destrozo. Y 8 falacia. Entonces, de tarea se van a llevar estas 8 palabritas para que puedan ustedes practicar y poner la letra que va a corresponder según la expresión o sentido que nos quieran dar estos conceptos. Por hoy va a ser todo. Les deseo un buen día y sobre todo a practicar. Estos son pocos ejercicios. Hay que hacer más ejercicios nosotros en casa, buscar en lecturas y estar subrayando estas palabras para ir localizando y sobre todo ver que cumple la función de las reglas que acabamos de ver con la letra C, S y Z. ¿Sí? Entonces sería todo. Nos vemos en la siguiente cápsula.